Como la fama de Jesús se había extendido, el rey Herodes escuchó hablar de él. Algunos decían Juan Bautista ha resucitado y por eso los poderes actúan en él. Otros decían es Elías, es un profeta como los antiguos. Herodes decía es Juan, quien yo decapité, que ha resucitado. Herodes había mandado prender a Juan el Bautista, lo había metido en la cárcel encadenado. El motivo era que Herodes se había casado con Herodías, mujer de su hermano Filipo, y Juan le decía que no era lícito tener la mujer de su hermano. Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versos 14 al 29. La vida adquiere un valor grande y maravilloso de misión, de martirio, de valentía, cuando se dona en el amor y en la verdad. Notas amables a la palabra de Dios, viernes 4 de febrero, año 2022. El martirio, el sacrificio y de la dedicación tienen su valor y tiene su razón de ser. Y ese es el tema para hoy. ¿Cómo entender el martirio en el contexto de la misión, de la entrega, de la donación, que tenga un sentido y que tenga una razón de ser? Siempre se va a entender el martirio como el gran honor a la verdad, a la fidelidad, al seguimiento de la palabra de Dios y al ser fiel hasta las últimas consecuencias por defender eso que el Maestro de Nazaret enseñó a sus seguidores. Vayan y anuncien mi palabra por todas partes. Mi palabra. Y si se trata de mi palabra, entonces la persona que llega a ser mártir es una persona grandísima porque entrega su vida, derrama su sangre, se dona completamente por el honor y por defender la palabra de su maestro. Hay un personaje bien interesante en la Santa Biblia que es San Juan el Bautista. Y ese personaje enseña el valor, la fortaleza, el sacrificio, la perseverancia y la claridad de una misión. Ahí tenemos al personaje. Se llama Juan el Bautista y hay una cantidad de virtudes, verbos dinámicos que llevan al personaje a hacerse famoso en la historia bíblica, en la historia de la salvación. Muchos teólogos, hermeneutas e intérpretes de la Sagrada Escritura lo consideran el último profeta del Antiguo Testamento y el primero del Nuevo a la vez. Y así lo consideran por su grandeza de personaje, de llevar hasta las últimas consecuencias y poder decirle a un gobernante, a pesar de que usted sea tan famoso, a pesar de que usted tenga el poder, a pesar de que usted tenga dinero, no le es lícito tener la mujer de su hermano. Entonces Herodías, la mujer que está allí en medio, aborrecía a Juan y quería como quitarlo del medio, porque cuando la persona es mártir, es un personaje de la verdad, es un personaje inquietante, no le llama la atención a los demás, y muchos quisieran quitarlo, mandarlo a matar, mandarlo a callar o una amenaza para que la persona guarde absoluto silencio. Y apareció el caso, según la historia bíblica, se presentó la ocasión cuando Herodes, por su cumpleaños, dio un banquete y precisamente allí llegaron todos los magnates, la gente importante de los pueblos que ya conocemos, especialmente de Galilea, y la hija de Herodías entonces danzó muy elegante allá en la fiesta. Y le gustó mucho a Herodes, y entonces el rey le dijo, pídeme lo que quieras y te lo daré. Ella le consultó a la mamá y la mamá pues claro,
Le convenía decirle no, quiero la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. Cómo un personaje llega hasta sus últimas consecuencias. Es decir, según el Evangelio, el personaje presenta a su maestro, defiende a su maestro y entrega la vida por la verdad y la palabra de su maestro. Tanto es que el personaje llega a decirle a los judíos, él debe crecer y yo debo disminuir. Y así fue que la vida de San Juan el Bautista llega a esa cumbre tan especial. Él crece y yo debo disminuir. Así lo cumplió hasta el último momento, que murió decapitado por sostener la verdad, la ética, la moral, el perfil de un verdadero profeta. Ese es un perfil profético de una persona que no le da miedo pararse y decir amable, respetuosamente a alguna persona: lo que usted está haciendo no es lícito, no es legal, no es correcto. El Papa Francisco enseña que el martirio es un servicio y es un ministerio. El Papa le pone dimensión espectacular al martirio. A veces uno, cuando estudió el asunto del martirologio, de los mártires en la historia misma del cristianismo, se quedó como con la imagen de sangre, de humillación, de llegar hasta allá en todos estos personajes. Y hoy en día tenemos un papa que le añade algo dinámico, también impresionante, al martirio, y dice que es un servicio, que es un ministerio, es un don de la vida especial. Y entonces dice el Papa Francisco, detrás de ese personaje como Herodes, Herodías, Salomé, está algo que se llama Satanás. Y Satanás es como el encargado de sembrar el odio en las personas, sembrar la vanidad, sembrar la corrupción, por ejemplo, en un rey que prefiere decapitar a una persona y no corregir sus actos éticos y morales. Dice el Papa Francisco, y el hombre más grande nacido de una mujer que se llama Juan, termina en una celda, en una prisión, por el capricho de una bailarina vanidosa, por el odio de una mujer diabólica y por la corrupción de un rey. Eso es una síntesis apretada, perfecta y muy sabia de un papa como el Papa Francisco. Termina el personaje grande, maravilloso, el odio de una mujer diabólica, la corrupción de un rey indeciso y una bailarina vanidosa. ¿Cómo moverse en ese acto del martirio y convertirse en testigo del misterio pascual de Jesús de Nazaret? Cuando el mártir pertenece al discipulado, pertenece al apóstolos, pertenece a eso. Cuando Jesús de Nazaret envió a sus apóstoles, los envió a anunciar la palabra y a dar testimonio de la palabra. Ustedes darán testimonio porque desde el principio ustedes están conmigo. Entonces vayan y den testimonio. Mártires, capítulo 15, Evangelio según San Juan. También les dijo, serán mis testigos hasta el fin del mundo, hasta el extremo de la tierra. Capítulo 1 del libro de los Hechos de los Apóstoles. El evangelista Juan hace alusión al martirio de Pedro y de Pablo en Roma, que también fueron mártires, entregaron, anunciaron la verdad. Dos testigos espectaculares del evangelio también se llaman Pedro y se llama Pablo. El libro del Apocalipsis en el capítulo 11 lo llama testigos, y la sangre derramada mezclada con la sangre del Cordero, el sacrificio. ¿Cómo entender el martirio esencial en la vida apostólica y no sacarlo de su contexto, sino entender cómo la vida en la obra de la evangelización, de la predicación de la palabra de Dios, de una enseñanza muy buena, comprende un gran valor que se dona en el amor mismo y en la verdad? Ese es el martirio. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué,